Muy buenos días, queridos hermanos, a todos los que se han conectado a través de esta plataforma Zoom. También darles la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través de YouTube. Y bueno, seguimos esperando que los demás hermanos se sigan motivando, puedan conectarse prioritariamente a la plataforma Zoom, así podemos compartir a través de esta plataforma, y también aquellos hermanos que tengan dificultades también hacerlo por YouTube. Pero vamos a dar comienzo y vamos a orar, así que ahí cada uno en su casita, donde esté, algunos por ahí en vehículo, vamos a tener un tiempo para orar. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos a través de las redes sociales. Padre, queremos que tú guíes esta escuela dominical desde su principio hasta su final. También, Padre, queremos pedir que tú también guíes prontamente el culto. Y, Padre, principalmente que tú hables a nuestras vidas. Habla a nuestras necesidades, que tu palabra también pueda calar en lo profundo de cada corazón para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Guíanos, direcciónanos y también permítenos disfrutar este tiempo de comunión. Te rogamos y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestra escuela dominical, con nuestra hoy ya quinta clase. Damos la bienvenida a los hermanos que se han ido sumando y voy a compartir pantalla, no sé si es posible ahora. A ver. Perfecto. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Si hay algo que por ahí no se pueda ver o falle el audio, me hacen una seña o me pueden hablar, así también no continúo si hay algún inconveniente. Bueno, esta quinta clase que tenemos hoy, vamos a entrar de lleno a lo que se denomina concepto de gracia, ¿sí? Recuerden que en la primera lección vimos una especie de introducción a lo que son las doctrinas de la gracia, hablamos sobre la existencia de un orden de la salvación, la naturaleza de este orden también pudimos estar viendo, vimos algo muy importante que tiene que ver con la unión con Jesucristo, lo que significa estar en Cristo o en Él, que básicamente es un concepto, es un término, también son oraciones preposicionales, que básicamente el apóstol Pablo utiliza de estar en Cristo y que hacen referencia a nuestra unión con Él. También el domingo pasado estuvimos viendo en nuestra cuarta lección la tarea del Espíritu Santo en este orden de la salvación, y ahora nos vamos a adentrar un poco más en lo que tiene que ver con la doctrina de la gracia, conociendo un poco lo que es el concepto de la gracia de Dios. Así, ya ahora vamos de a poco en esta quinta lección adentrándonos a lo que es el corazón de esta hermosa doctrina de la gracia de Dios, que es una doctrina que está desde principio a fin en las páginas de la Biblia y también en la historia de la humanidad, que también es nuestra historia y también está nuestra vida pendiendo de la gracia de Dios. Así que para profundizar en lo que es el concepto de la gracia, es necesario siempre, como dice aquí en esta diapositiva, para tener un concepto correcto de lo que es la gracia de Dios, es preciso echar mano de los datos que nos proporciona toda la Sagrada Escritura. Esto es importante porque la gracia de Dios no es solamente un concepto del Nuevo Testamento, no es solamente un concepto que encontramos en los evangelios, tampoco no es solamente un concepto que aparece en los escritos de Pablo, sino que también en las diferentes epístolas universales. Apocalipsis es una consumación de lo que es la gracia de Dios, pero también tenemos todo el Antiguo Testamento, que también tiene un desarrollo y nos proporciona todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios en antelación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es necesario, para conocer o adentrarnos en lo que es este concepto de la gracia de Dios, hay que profundizar
hay que tomar todo lo que la Biblia desde su principio a su final nos va arrojando, la luz que ella nos arroja en cuanto al desarrollo de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a remitirnos, vamos a volvernos particularmente a ver algunos usos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sobre el concepto de lo que es la gracia de Dios. 3 son los términos que el hebreo del Antiguo Testamento emplea para expresar el concepto de gracia. No importa si usted, querido hermano o hermana, no alcanza a tomar nota de lo que está acá en la diapositiva. Recuerde que al final de la escuela dominical vamos a mandar al grupo de la iglesia el PDF que venimos entregando todos los domingos, con estas mismas diapositivas. En vez de que sean PowerPoint, lo vamos a entregar en un formato en PDF, ¿sí? Pero bueno, el uso del Antiguo Testamento en cuanto al concepto de gracia. 3 términos son los que el hebreo del Antiguo Testamento emplea para expresar este concepto, ¿sí? Es necesario darnos cuenta también que la forma en que es empleado el término de gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son diferentes, ¿sí? El Nuevo Testamento ocupa palabras que son muy explícitas. En el Antiguo Testamento, principalmente en la lingüística, el hebreo del Antiguo Testamento, la lengua en que se usa es un idioma más pictográfico, muestra conceptos, muestra imágenes, muestra situaciones, circunstancias donde podemos ver el desarrollo de la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento vemos tanto la parte pictográfica, la imagen completa, como también el significado específico de lo que tiene que ver la gracia de Dios. Pero vamos ahora a adentrarnos y explicar un poco lo que son estos 3 conceptos, estas 3 palabras o términos hebreos. El primero de ellos, en hebreo, es la palabra gen, ¿sí? Esta palabra gen proviene de un verbo hebreo que es hanan, y esta palabra hanan, este verbo hebreo, básicamente significa apiadarse, tener o sentir misericordia, tener o sentir piedad hacia el otro, pero no solamente es tener piedad, misericordia, sino que es mostrarse bondadoso, es querer favorecer a otro, ¿sí? También nos da la idea de alguien que va a entregar u otorgar un favor en base a que hay un placer, una complacencia en una persona, ¿sí? Yo acá anoté en esta diapositiva algunos conceptos. En primer lugar, vamos a dividirlo en 2. El primero va a ser, en su significado, vamos a explicarlo como una gracia o belleza, que tiene que ver con la cualidad que posee un sujeto. Para eso vamos a ir a un texto. Vamos a ir a Génesis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8 y vamos a leer el versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Dice así, Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová o del Señor. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces aquí dice que el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, él halló esta gracia, esta belleza, una cualidad que posee el sujeto, tanto de parte de Dios hacia Noé, porque fíjese el versículo 9 dice que era varón justo, era varón perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, etc. Entonces había una cualidad que resaltaba y destacaba a Noé por sobre su generación. Entonces, él poseía una cualidad que valdría a significar como una gracia, como una belleza que él tenía, pero también esto es no solamente la persona de Noé, sino que también es una cualidad que posee Dios por la cual decide otorgar un favor a Noé. Entonces, el concepto se aplica a las 2 personas. Pero también esta palabra hebrea, gen, ¿sí? Aparece con otro significado también que tiene que ver con, ahí dice gracias, pero es gracia, o un favor, gracia como un favor, y es como un favor que alcanza de otro. En este sentido, podría ser el significado de este término hebreo, gen, básicamente es un favor
hecho a causa o por la benevolencia de otro. En este caso, en este contexto también de Génesis capítulo 6, tiene que ver con el favor que Dios otorga a Noé por su benevolencia y también en base a lo que él iba a hacer con la humanidad, iba a mandar un diluvio de aguas para raer de sobre la faz de la tierra los hombres que Dios había creado por causa de su maldad. Pero a causa de esta gracia y belleza, esta cualidad que poseía Noé, y también de esta gracia y belleza, esta cualidad que posee Dios de amar y de otorgar un favor a otro, en este caso Noé, él extiende, y ahí vemos el concepto de la gracia, es un favor que Dios hace por causa de su benevolencia, por causa de su carácter. Esta palabra es muy completa y también las que siguen también básicamente abarcan los mismos significados. ¿Sí? Esta palabra hebrea es interesante, también quiero enfatizar esto. Esta palabra hebrea gen, del verbo hebreo hanan, que tiene que ver con apiadarse, también tiene otro significado que en cierta forma es un poco diferente, que en algunas partes de la escritura se traduce como una persona que huele mal, básicamente significa heder, oler mal, ¿sí? Y este concepto es aplicado porque es un cuadro pictográfico donde Dios muestra piedad, siente misericordia hacia aquel que está maloliente. Hay un trasfondo espiritual en todo esto, hay un principio espiritual a la miseria del ser humano, hay un trasfondo espiritual ante la corrupción, ante la caída, ante lo denigrado que está el pecador, el ser humano, que hiede de pecado, huele mal del pecado, y que Dios logra por su cualidad, por su característica benevolente, se apiada, muestra amor, muestra misericordia hacia aquel maloliente pecador del ser humano. Y de esa misma forma Él también otorga gracia, otorga un favor. Y en este caso tiene que ver con la salvación de Noé, que es una figura, también una tipología del Señor Jesucristo, del arca. Segunda palabra hebrea, y esta es una de mis favoritas, es Gesed. Gesed es una palabra que aparece en la mayoría de las ocasiones en las escrituras. En muchas se traduce como misericordia, en otras se traduce como amor, en versiones modernas se traduce como estar enamorado, y esta palabra es muy completa, da el sentido, da la idea de una caridad, de la benignidad, de la misericordia, de ser condescendiente hacia el otro a pesar de su miseria, ¿sí? Esta idea está relacionada básicamente con muchas palabras y conceptos del Nuevo Testamento. Entonces es una palabra muy central en el Antiguo Testamento, pero también en su aspecto general abarca significados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Yo aquí anoté algunos significados en cuanto al término hebreo gesed. El primero de ellos puede traducirse como amor, como misericordia, y enfatiza el aspecto gratuito de la benevolencia de Dios. Cierto que habíamos explicado presencialmente que el concepto de gracia y misericordia ambos tienen que ver con una faceta, una cualidad del amor de Dios, en la gracia de Dios que otorga positivamente a algo al pecador, y la misericordia es no otorgando algo que el pecador se merece. Pero también la misericordia enfatiza el aspecto gratuito de esta benevolencia, que Dios no otorga al hombre el castigo que merece, pero también Dios muestra su benevolencia gratuitamente, sin pedir nada a cambio. Entonces, básicamente el concepto de Gesed en muchas partes podría hasta traducirse como un amor incondicional. Entonces, esta palabra también muestra un matiz también de lo que es la gracia de Dios. Otro significado tiene que ver con lealtad. En algunas partes se traduce como ser íntegro, ser fiel, ser leal. ¿Sí? Tiene que ver con la lealtad, y esto resalta el compromiso. Y por eso esto es importante, porque es el amor que Dios muestra, su aspecto gratuito de su benevolencia, no otorgándole al pecador lo que él se merece por sus pecados, lo que nosotros merecemos por nuestros pecados, sino que él actúa con misericordia, otorgando perdón, siendo condescendiente con el pecador, otorgando gracia al pecador, pero también está el aspecto de la lealtad, donde él resalta el compromiso, donde él hace un pacto de amor con el ser humano.
Entonces, por eso este concepto Gesed es maravilloso. Y este concepto, como aparece aquí en la diapositiva, este término corresponde con la idea neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, de la redención. Siempre esta palabra aparece en contextos cuando habla sobre la redención del pecador, la redención, el perdón, la expiación que tiene Dios hacia el pecador. Esta palabra Gesed también es interesante porque, al igual que la otra Gen o Hanan, tiene un significado que es muy diferente, y en algunas partes de la palabra de Dios, de la Escritura, se traduce como un verbo que es denigrar, es ultrajar, o sea, es cometer un acto impropio hacia el prójimo. Entonces también muestra un cuadro pictográfico donde Dios muestra amor, muestra misericordia, ofrece gratuitamente su benevolencia y quiere resaltar un compromiso con aquel que ultraja, con aquel que denigre y que es denigrado. Entonces, este concepto, en cierta forma, muestra ampliamente lo que es el concepto de gracia. Este término corresponde con la idea neotestamentaria de redención. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y fíjese ahí, Éxodo 20 es interesante porque ahí es donde Dios da los 10 mandamientos, el decálogo, a Moisés. Y fíjense que el versículo 1, el versículo 2, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de casa de esclavitud. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Versículo 4, no te harás imagen, no te inclinarás. Versículo 5. Y versículo 6 dice, y hago misericordia, Gesed, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces dice que Dios hace misericordia a millares, como también Dios hace un compromiso o actúa con lealtad a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Y esto tiene que ver con la redención, es un concepto de redención. Tercera palabra, tercer término que encontramos en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea Ratzon. ¿Sí? Ratzon es interesante porque también muestra varios conceptos. En algunas partes se traduce como favor, como benevolencia, como agrado, como aceptación, también tiene el sentido de complacencia. Hay un término griego que se utiliza que es eudoquía. Eudoquía tiene que ver con un buen deseo, cuando en algunas partes, ahí lo vamos a leer, se traduce como buena voluntad, aceptación, contentamiento, es básicamente el mismo sentido. Tenemos también otros significados como los que aparece como reconciliación, son las traducciones que vemos en el Antiguo Testamento, y también como deseo y voluntad, o como buen deseo y buena voluntad. ¿Sí? Algunos textos, Isaías capítulo 60, versículo 10. Fíjense, dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad, mi razón, ¿sí? En mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Y ahí nuevamente se juntan los términos, tanto como Gesed, también hay otros para decir misericordia, como Raham, ¿sí? Que tiene que ver con la compasión, pero ahí más en mi buena voluntad, en mi buen deseo tendré misericordia de ti. Entonces muestra también el aspecto del deseo de Dios, del deseo que lo lleva a ejecutar su voluntad reconciliadora, benevolente y de complacencia hacia el pecador. Otros versículos, Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 14, también vamos a ver más o menos esta misma palabra equivalente del Nuevo Testamento, que habíamos dicho, eudoquía en griego. Fíjense cuando aparecen los ángeles, la multitud de ángeles, de las huestes celestiales que alababan a Dios cuando ocurre el nacimiento de Jesús. Y versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, eudoquía, la misma equivalencia de la palabra del sustantivo hebreo Hatzon,
buena voluntad para con los hombres, buena voluntad, buen deseo. Y otro versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos un poco rápido por cuestiones de tiempo. Y fíjense que ahí dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, vamos a leer del 12, dice, por tanto, dice el apóstol Pablo a los filipenses, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su buen deseo. Entonces vemos que la gracia de Dios también fluye en el relato bíblico, fluye en base también a este deseo que Dios tiene, a su buen deseo, a su buena voluntad de querer reconciliar, de aceptar al pecador, de otorgar un favor al pecador que no lo merece. Pero también, ya terminando con estos tres términos, quiero destacar las palabras que dijo el pastor londinense hace muchísimos años atrás, el siglo pasado, E.F. Kendan, Ernest Kevan. Él dice, el concepto veterotestamentario, o sea, el concepto que encontramos en el Antiguo Testamento de gracia, no se obtiene adecuadamente con un mero análisis del lenguaje, pues se revela a través de la acción. Y esto es totalmente cierto en cuanto al Antiguo Testamento. Encontramos estos tres conceptos, hay un par más, pero principalmente están estos, pero más allá de lo que tiene que ver con el idioma, con el lenguaje en que se escribió la Biblia, qué términos se utilizaron, la gracia de Dios se percibe mucho más a través de la acción, de la intervención en la historia de la humanidad por parte de Dios hacia el pecador. O sea que, ¿qué vale decir? Que esta gracia se refleja en las costumbres que Israel tuvo, en las instituciones que él tuvo, en la experiencia que tuvo el pueblo de Dios. En la historia, la intervención de Dios en la historia en el pueblo de Israel. La elección, la divina elección que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, cuando Dios también se reveló a Moisés, son todos actos de gracia. No es necesario profundizar en los idiomas bíblicos para entender esto, sino que se revela en la misma acción de Dios. Cuando Dios elige a Abraham, elige a Isaac, de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, elige a Jacob, le cambia su nombre, le pone por nombre Israel. Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiendo, cuando Dios también otorga sus mandamientos, como lo vimos en Éxodo 20, a Moisés y al pueblo de Israel, todos son actos de gracia cuando Dios envía a sus profetas, cuando Dios restaura a Israel después de la cautividad. Todo ello manifiesta el favor, la misericordia y la buena voluntad de Dios para con su pueblo. Y algunos dicen que la primera muestra de gracia o favor inmerecido de Dios hacia la humanidad está en Génesis 3:15, cuando Él promete a un Mesías, a un libertador futuro que aplastaría la cabeza de la serpiente, esto es Satanás, para redimir a la humanidad. Y ahí encontramos como, por decirlo así, el primer concepto de gracia en Génesis capítulo 3, versículo 15, que brevemente le daré una lectura. Y dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después de que el hombre desobedece, la primera pareja desobedece, Dios maldice a la serpiente, y también en esa maldición él le dice, voy a poner entre ti, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Después esto Pablo en Gálatas lo desarrolla un poco más, en Romanos explica estos términos de quién es la simiente de la mujer, y llegamos que la simiente, la semilla, la tzerá en hebreo, la semilla, la tzerá de la mujer es Jesucristo, quien aplastó la cabeza de la serpiente, ¿sí? Pero básicamente es interesante y ver y también observar a lo largo de la escritura que la acción de Dios en toda la escritura, que la Biblia también es historia, resalta la gracia de Dios, la intervención de Dios. Pero también vamos a ver ahora algunos usos del Nuevo Testamento en cuanto al concepto de gracia, ¿sí? El Nuevo Testamento usa siempre el término charis, ¿sí? Para referirse a la gracia. Usted puede buscar en un diccionario, en léxicos, libros de teología,
muchas veces le va a aparecer el término escrito como charis, y no es charis, es charis, ¿sí? Eso es un problema de traducción de los idiomas, del idioma alemán, del alemán al inglés, del inglés al español, entonces se queda como charis, pero en realidad es charis, ¿sí? Este es el término que se usa siempre para referirse a la gracia de Dios. Hay algunos términos que van acompañando al término charis, como doron, doreas, que tiene que ver con dones, con regalos, con dádivas, pero el concepto de gracia siempre es charis, ¿sí? Pero este término también tiene varios sentidos, se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento, pero tiene varios sentidos. Vamos a explicar básicamente tres. El primer sentido con que aparece en el Nuevo Testamento es el sentido más elemental dentro y fuera de la Biblia y tiene que ver con el encanto, con el atractivo, ¿sí? Vamos a ir a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Aquí Pablo le dice a los colosenses, haciendo exhortaciones, ya terminando la carta a los colosenses, que tiene que ver con los deberes, fíjese el 3:18, a las casadas, a los maridos, a los hijos, padres, siervos, a los amos, capítulo 4, después habla sobre la oración, etc. Y llegamos al versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, con encanto, con atractivo, que sea una palabra buena. ¿Se entiende? Ese es como decir, ¿qué gracia tiene esto? O esta palabra que él dijo me cayó en gracia, me cayó bien. Entonces, ese es el sentido, uno de los sentidos con los que aparece en la Biblia. Por eso Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ese es un sentido elemental que aparece dentro, fuera de la Biblia. Nosotros también se usa actualmente de una palabra que nos cae en gracia. Otro sentido también elemental y muy empleado es el de agradecimiento o básicamente dar gracias. Fíjense ahí en Lucas capítulo 17, versículo 9. El Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 9. Fíjense en este Evangelio. Hay en muchas Biblias, en la Reina Valera aparece encabezado con el título El deber del siervo. Dice el versículo 7, 17, 7. Vamos a leer hasta el 9. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo o un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú? Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Fíjense el término. ¿Acaso da gracias? Charis en griego dice al siervo porque hizo lo que se le había mandado. En este sentido, tiene que ver esta palabra charis con agradecimiento o dar las gracias. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos estos significados, esta multiplicidad de significados o lo polivante que son estas palabras? Y es básicamente el contexto. El contexto siempre nos ayuda a determinar cuál es el significado que acompaña a la palabra en determinado contexto, ¿sí? Entonces, este sentido tiene que ver con el agradecimiento o dar gracias. Y tercer significado, que es el uso más típico de gracias de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento, expresa una actitud, escuche bien, actitud favorable, soberanamente libre, totalmente gratuita de Dios hacia los hombres pecadores. Este es el uso que aparece con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento y también es el eje central de toda la Biblia, el desarrollo de la gracia de Dios, de la caída del pecador hasta la consumación en Apocalipsis de la gracia de Dios, que tiene que ver con una obra de redención, de otorgar algo, dice una actitud favorable de Dios hacia el pecador, que es soberanamente libre, totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Pero es interesante notar que esta se concreta en dos sentidos. Vamos a ver estos dos sentidos. Primero, gracia como don salvífico. Fíjense ahí en Efesios 2:8, que básicamente creo que la mayoría lo conoce de memoria. Efesios 2:8, que dice, porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos, sois salvados o han sido salvados en voz pasiva, que hemos recibido el acto de salvación mediante la fe, y esto no es de vosotros, o sea que la fe y la gracia no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo, es un doron de Dios, ese es el término griego, un doron, que tiene que ver con un regalo, algo que se da gratuitamente sin pedir nada a cambio. Entonces la gracia tiene este sentido como un don salvífico que Dios otorga para salvar a los pecadores. Por eso se dice que por gracia somos salvos mediante esta fe. Y que esto no procede del ser humano, sino que es un don, es un regalo de Dios. Pero también tenemos otro sentido, que es la gracia como un poder o como poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales y a pesar de su debilidad. Incluso y precisamente a través de esa misma debilidad es que la gracia de Dios actúa como un poder. Fíjense ahí, esto es interesante porque la gracia se concreta en estos dos sentidos. Uno como un don salvífico que Dios salva al pecador de la condena por sus pecados, pero cuando Dios salva al pecador, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos sitúa en Cristo y disfrutamos, como decía el pastor en unas lecciones anteriores, de la unión con Jesucristo. El creyente, por la acción sobrenatural del Espíritu Santo que reside, que habita en el creyente, que hace morada, actúa como un poder que habilita al pecador para actuar por encima de esas fuerzas naturales. Fíjense, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Fíjense cuando Pablo empieza a hablar en 1 Corintios 15 en cuanto a la resurrección de los muertos. Dice, famoso conocido el versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que después apareció a Cefa, a los 12, a más de 500 hermanos. Y a último de todo, versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí. Versículo 9, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia, por la charis de Dios, soy lo que soy, y su gracia y su charis, fíjense, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia, la charis de Dios conmigo. Fíjense que la obra que el apóstol Pablo realizaba de evangelización, de alcanzar al perdido, de alcanzar al pecador, toda esta obra de Dios era en base a la gracia de Dios, como un poder que él lo habilitaba para predicar el evangelio. ¿Se entiende? Pero también más aún, profundizando un poco más, fíjense ahí en 2 Corintios capítulo 12, texto muy conocido que tiene que ver con una experiencia personal del apóstol Pablo, 12, 9 y 10, cuando Pablo habla de este aguijón en la carne, que era algo que él digamos, básicamente era una molestia en su vida. Pero Dios le dice de esta forma, fíjense versículos 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me ha dicho, bástate mi charis, mi gracia. Entonces, también la gracia lo encontramos en la Escritura como un regalo de salvación al pecador, pero también como el poder que nos permite sobrellevar las tormentas de la vida. Nos permite obrar para la gloria de Dios, nos permite extender su reino, pero también nos permite poder tener victoria sobre el pecado, sobre las pruebas, sobre las tribulaciones que Dios también permite y nos manda a cada uno en particular en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es el sentido del Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con el sentido de gracia. Pero también vamos a profundizar un poquito más, ya para ir terminando, la gracia
de Dios como un don inmerecido. Fíjense ahí, la gracia como don inmerecido. Podemos definir concisamente la gracia como todo don inmerecido de Dios a los hombres. Vamos cada vez profundizando. Fíjense que hemos visto el uso del Antiguo, el uso del Nuevo Testamento, profundizamos este concepto de gracia que encontramos en mayor profundidad y en mayor cantidad en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con este don de salvación y de preservación del creyente. Pero vamos a ir un poco más allá, la gracia como un don inmerecido, que la definimos como un don inmerecido. El hombre no merece, obviamente, de Dios a los hombres, y más en concreto el don inefable de Dios en Jesucristo a los pecadores. ¿Qué quiere decir con un don inefable? Es un don, es tan grandioso, es tan magnífico, que no hay palabras que lo puedan explicar, no hay palabras que alcancen para, de alguna forma, hacer explicable este don de Dios en Jesucristo a los pecadores, porque es la intervención de Dios, es la intervención de Dios en la historia del hombre, en una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Entonces la gracia como un don inmerecido la podemos definir de esa forma, el don inefable de Dios en Jesucristo. Fíjense ahí, vamos a ver algunos textos para ir ya terminando. Romanos capítulo 5, versículo 5, para más o menos ver esto. 5:15 dice, pero el don, hablando sobre, fíjense que Romanos capítulo 5 viene hablando sobre algunos resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio o mediante nuestro Señor Jesucristo. Después dice que el versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así todos pecaron, y que por este hombre el pecado reinó, etc. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, Adán, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la charis, la gracia y el don de Dios por la gracia, por la charis de un hombre, Jesucristo. Versículo 17, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y fíjense, Tito capítulo 2, versículo 11, no es necesario que lo busquen, yo aquí les voy a dar lectura, dice, porque la gracia de Dios, la charis de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, con la finalidad de salvar a todos los hombres. Básicamente la gracia como un don inmerecido para rescatar, salvar a los pecadores. ¿Sí? La gracia como don inmerecido. Esta gracia llamada gracia de Dios, en algunas partes del Nuevo Testamento, gracia en Cristo, gracia del Señor Jesucristo, está revestida de los siguientes caracteres, ¿sí? Esta gracia abarca muchas cosas, está revestida de muchas características que las vamos a ver rápidamente sin darle lectura por el tiempo, sin dar lectura a los textos porque son muchos, pero ahí quedan anotados para que usted también pueda en su casa, si tiene el deseo de estudiar, de profundizar un poco más, usted busque los textos, estudie la escritura, medite en la palabra de Dios y le aseguro que Dios también transformará su vida. Ahí les voy a dejar básicamente las citas y los vamos a ir mencionando de manera rápida. Fíjense. Esta gracia está revestida de los siguientes caracteres. Primero, es revelada por Cristo. Dice que la gracia, la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. Entonces la gracia de Dios es revelada por Cristo. Segundo, también es dada la gracia de Dios hacia el pecador, es dada en atención a los méritos, obediencia y acción redentora de Jesucristo. Romanos 3:24. Fíjense que la gracia de Dios no nos es otorgada a nosotros por nuestros méritos. No nos es otorgada a nosotros porque hay algo elementalmente bueno en el interior del ser humano, para nada, sino que la gracia de Dios nos es otorgada solamente por los méritos, por la obediencia y por la acción redentora de Jesucristo. No hay mérito alguno en el hombre. También esta gracia es en Cristo, en quien somos agraciados. En cierta forma, nuestra vida tiene valor ante los ojos de Dios. No solamente porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino porque al estar
al recibir la gracia de Dios por los méritos, obediencia y acción de Jesucristo en la cruz, Dios nos sitúa en Cristo y entonces Dios nos ve de una manera como agraciados en Él. Y ahí hay un desarrollo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 7, donde hemos sido adoptados, hemos sido llamados a la adopción como hijos. Entonces nuestra vida tiene un valor más profundo porque ya somos introducidos en la familia de Dios. Y es ahí donde en Cristo somos agraciados. Nuestra vida toma más valor en Cristo. 4. Viene a ser un estado del creyente, ya no solamente es algo que recibimos, sino que Dios también nos permite estar situados en su gracia y nosotros estamos firmes en ella, y es un estado que el creyente puede estar experimentando, vivir, estar situado en la gracia de Dios. Otro carácter dice que sus frutos han de verse, obviamente, dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esta gracia de Dios, como un don inmerecido que se manifiesta y está revestida de todas estas características, el creyente, quien es beneficiado por la gracia de Dios, debe mostrar frutos. Sus frutos han de verse, queridos hermanos. Cuando no hay un fruto de la gracia de Dios, no hay un nuevo nacimiento. ¿Sí? Es un poco fuerte quizás lo que estoy diciendo, pero cuando no hay evidencia, no hay un fruto de arrepentimiento, no hay un fruto de nuevo nacimiento directamente, no hubo nunca un nuevo nacimiento. La persona nunca ha sido engendrada por Dios, no ha pasado de muerte a vida, no ha nacido de nuevo, no ha nacido de lo alto. Por eso es importante que haya un fruto que revele la gracia de Dios en la vida del creyente. Sexto carácter o característica. La gracia fluye de la elección divina y se hace efectiva por el soberano llamamiento de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver un poco más en profundidad, así como Dios elige a Abraham, Dios eligió a Isaac, a Jacob, a los 12, Dios a los patriarcas, de los patriarcas, de los 12 patriarcas se escogió a Judá, de él vino el linaje de davídico, vino el rey David, Dios eligió a David, de los hijos de David Dios eligió a Salomón, y así sucesivamente, y Dios escogió a María para que fuera la madre de Jesús. De esa forma, la gracia de Dios fluye de la elección divina, de la obra de Dios de elegir, y también se hace efectiva por un soberano llamamiento de Dios, porque Dios llama al pecador. Dios llama al pecador a la conversión, al nuevo nacimiento, al arrepentimiento, a que entre en una relación sagrada con Él. Entonces esta gracia también fluye del mismo corazón de Dios. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. 7. Ante ella no permanecemos pasivos, lo cual no disminuye la fuerza de la gracia ni la seguridad del creyente. Pablo dice ahí, en 1 Corintios 15:10, que ya lo leímos, dice que él ha trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Queridos hermanos, todo lo que nosotros hagamos para el servicio de la obra, del ministerio, de la extensión del reino de Dios, todo lo que nosotros hagamos, obviamente evidencia que nosotros no permanecemos pasivos en la gracia de Dios, sino que trabajamos constantemente. Pero esto no disminuye la fuerza de la gracia, al contrario, nosotros podemos ejercer el ministerio, podemos extender el reino de Dios porque la gracia de Dios es la fuerza vital que nos permite llevar adelante el ministerio, pero también tener victoria en nuestra vida personal. O sea, no porque nosotros trabajemos en la obra de Dios, la fuerza de la gracia disminuye, al contrario, nosotros lo hacemos en base a la fuerza de esa gracia que Dios nos ha otorgado y ha sido derramada a través del Espíritu Santo de Dios que habita en el creyente. Y último, la gracia, en fin, es el evangelio o buena noticia de salvación. Nótese que es el evangelio de Jesucristo, como dice Marcos cuando comienza este evangelio, dice principio del evangelio de Jesucristo. Es una buena noticia, pero esta buena noticia es de la salvación del pecador, de la redención del pecador. Y la gracia, en fin, es esta buena noticia donde Dios quiere salvar al hombre a través de Jesucristo. Preguntas, solamente 4 preguntas para que podamos reflexionar en nuestros hogares. Primero,
¿Cómo se manifiesta principalmente la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Esto es para que usted reflexione en casa y este material también le llegará, así usted también puede estudiarlo, meditarlo en su hogar. Segundo, ¿cuáles son los dos sentidos de gracia como favor inmerecido? Tercero, ¿cuáles son los usos generales y específicos del término charis en el Nuevo Testamento? Y número 4, y más importante, ¿cómo puedo crecer en la gracia de Dios este año 2021? Queridos hermanos, entramos en un nuevo año y quiero decirle que el creyente puede refugiarse en la gracia de Dios. Y así como podemos refugiarnos en la gracia de Dios, nosotros tenemos el deber, hermanos, de crecer en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Sé esforzado en la gracia de Dios, donde nosotros podemos crecer en nuestra santificación, en nuestra madurez espiritual. Podemos crecer en la gracia para ser útiles en la obra de Dios y alcanzar a otros, porque la gracia de Dios nosotros la disfrutamos, queridos hermanos. Pero hay gente que está perdida y no disfruta de la gracia de Dios, del amor reconciliador de Dios. Por eso, ¿cómo yo puedo crecer en la gracia de Dios en este nuevo año que estamos iniciando? Hay un montón de desafíos, hay un montón de pruebas que se nos vienen, hay un montón de tentaciones con las que usted y yo seguiremos luchando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crecer en esa gracia para tener victoria y en esa victoria también extender el reino de Dios? Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y también que el Señor nos permita tener victoria. Así que, pastor, termino acá con esta escuela dominical y dejo un espacio de 2 minutos si alguien quiere preguntar, consultar, decir algo, dudas, preguntas, consultas. ¿Algún hermano que quiera de alguna forma decir algo más? Si no, ya finalizamos orando. Bueno, perfecto. Vamos a orar, pastor. ¿Quiere usted terminar en oración, pastor Cristóbal? Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos por haber estudiado este concepto de la gracia, Señor. Gracias porque es una realidad en nuestra vida. Gracias por esa salvación tan grande que nos diste, Señor, que es por gracia. Te queremos agradecer también, Dios nuestro, por haber utilizado al hermano Guillermo, Señor, en enseñarnos y ampliar el concepto que tenemos nosotros sobre esta gracia inmerecida, Señor, que vino a nuestras vidas a través de Jesucristo. Queremos rogarte, Padre, Señor, que podamos vivir en esta gracia de la manera correcta, activos, Señor, para todos tus propósitos, que podamos disfrutar de poder vivir en el poder de la gracia en este año 2021. Agradecidos por la escuela dominical y prepara desde ya nuestros corazones para el culto también dentro de un momento más. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.